Hoy te voy a contar la historia de Isabela, una mujer considerada estéril que cambió su destino. Una bella ranchera tejana y un trabajador negro desafiaron todas las convenciones sociales del viejo oeste americano. Esta historia de amor prohibido y valentía tiene un desenlace que superó todas las expectativas. Ayúdanos a llegar a los 1000 suscriptores. Suscríbete y comenta desde dónde escuchas esta historia. El sol del mediodía caía implacable sobre el rancho Whitmore, creando ondas de calor que danzaban sobre la tierra reseca de Texas. Era el verano de 1885, y la sequía había sido particularmente cruel ese año. Los pastos amarillentos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, interrumpidos solo por las cercas de madera desgastada que delimitaban las vastas propiedades ganaderas. Isabela Whitmore se encontraba de pie en el porche de la casa principal, una estructura imponente de 2 pisos, construida en madera y piedra, que su difunto padre había levantado con sus propias manos 30 años atrás. Sus largos cabellos castaños, casi dorados bajo la luz del sol, caían en ondas suaves sobre sus hombros. A sus 26 años, Isabela poseía una belleza que hacía voltear las cabezas en el pueblo de Cedar Creek, con ojos verdes como esmeraldas y una figura esbelta que los vestidos de la época no lograban ocultar completamente. Sus manos delicadas se aferraban a la baranda del porche mientras observaba a los vaqueros trabajar con el ganado en la distancia. El rancho había sido próspero bajo el liderazgo de su padre, pero desde su muerte hace 2 años, Isabela había luchado por mantener las operaciones funcionando. No era fácil ser una mujer soltera dirigiendo uno de los ranchos más grandes del condado, especialmente cuando los hombres del pueblo constantemente cuestionaban su capacidad para tomar decisiones. Isabela, la voz áspera de su esposo, Cornelius Whitmore, resonó desde el interior de la casa. El hombre de 42 años había heredado el apellido al casarse con ella, una práctica poco común, pero que había sido necesaria para mantener el legado familiar. Cornelius era un hombre robusto, con cabello rubio ya comenzando a encanecer en las sienes y ojos azules fríos como el acero. Su mandíbula cuadrada y su constitución musculosa lo hacían imponente, resultado de años trabajando en ranchos antes de su matrimonio. Isabela suspiró profundamente antes de dirigirse al interior de la casa. El aire fresco del porche daba paso al calor sofocante que se acumulaba entre las paredes de madera. Encontró a Cornelius en su estudio, sentado detrás del escritorio de roble macizo que había pertenecido a su padre. Varios documentos estaban esparcidos sobre la superficie, junto con un vaso de whisky que ya estaba medio vacío a pesar de la hora temprana. «¿Qué necesitas, Cornelius?», preguntó Isabela, manteniendo un tono neutral. Su matrimonio había comenzado como un arreglo de conveniencia, una forma de asegurar que el rancho permaneciera en manos capaces, pero con el paso de los años se había vuelto cada vez más tenso. Cornelius levantó la vista de los papeles, sus ojos azules clavándose en ella con una expresión que Isabela había aprendido a temer. «Acabo de recibir una carta del Banco de Austin. Están presionando por el pago de la hipoteca. Necesitamos dinero, Isabela, y lo necesitamos pronto». «Ya hemos hablado de esto», respondió Isabela, acercándose al escritorio. «Las ventas de ganado de este año han sido buenas. Deberíamos tener suficiente para cubrir los pagos hasta la próxima temporada». «¿Buenas?». Cornelius soltó una risa áspera. «Isabela, querida, creo que tu comprensión de las finanzas es tan limitada como tu capacidad para darme un heredero». Las palabras golpearon a Isabela como un látigo. Se quedó inmóvil, sintiendo cómo el color abandonaba su rostro. Era un tema que habían evitado durante meses, pero que siempre estaba presente entre ellos como una sombra oscura. 3 años de matrimonio y no había señales de un embarazo. Los médicos de Cedar Creek y hasta de Dallas habían confirmado lo que ambos temían. Isabela era estéril.
No es culpa mía, murmuró Isabela, su voz apenas audible. ¿No? Cornelius se puso de pie bruscamente, derramando algunos papeles al suelo. Su altura imponente de casi 6 pies la hacía sentir pequeña e insignificante. Una mujer que no puede cumplir con su deber más básico, ¿y esperas que confíe en tu juicio para manejar un rancho? Isabela sintió cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero se negó a derramarlas frente a él. Mi padre me enseñó todo lo que sé sobre este rancho. He tomado decisiones que han mantenido este lugar funcionando desde su muerte. Tu padre, Cornelius escupió las palabras como si fueran veneno. Tu padre debería haber vendido este lugar y conseguido una vida mejor en la ciudad, en lugar de dejarte con esta carga. Y ahora, debido a tu deficiencia, todo el legado Whitmore morirá contigo. El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de resentimiento. Isabela podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina del estudio, marcando cada segundo de esta humillación. Las palabras de Cornelius se clavaron profundamente en su corazón, abriendo heridas que ella había tratado de mantener cerradas. He estado pensando, continuó Cornelius, regresando a su asiento y tomando otro trago de whisky. Quizás sea hora de considerar otras opciones. El rancho McBride ha expresado interés en comprar nuestras tierras del este, y los Thompson han hecho una oferta por el ganado. ¿Vender? Isabela sintió como si el suelo bajo sus pies comenzara a tambalearse. Cornelius, este rancho es todo lo que tengo, es todo lo que me queda de mi familia. Una familia que termina contigo, replicó él sin levantar la vista de los documentos. Al menos si vendemos ahora, podremos obtener un buen precio. Podríamos mudarnos a San Antonio o incluso a Nueva Orleans. Yo podría encontrar trabajo en el comercio y tú, podrías dedicarte a las labores domésticas apropiadas para una mujer de tu condición. Isabela sintió cómo la ira comenzaba a hervir en su interior, mezclándose con el dolor y la humillación. Mi condición, repitió lentamente. ¿Te refieres a ser estéril? Me refiero a ser inútil para los propósitos de un matrimonio, respondió Cornelius con crueldad calculada. Un hombre necesita herederos, Isabela. Necesita saber que su legado continuará. Contigo, eso es imposible. Las palabras finales cayeron como piedras en un estanque silencioso, creando ondas de dolor que se extendieron por todo el ser de Isabela. Se dio la vuelta sin decir una palabra más, necesitando escapar de la presencia de su esposo antes de que él pudiera ver las lágrimas que finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Salió de la casa por la puerta trasera, dirigiéndose hacia los establos donde sabía que podría encontrar algo de soledad. El aire caliente del exterior se sentía refrescante comparado con la atmósfera tóxica del estudio. Sus pasos la llevaron automáticamente hacia el granero principal, una estructura masiva donde se almacenaba el heno y donde los trabajadores del rancho a menudo se refugiaban durante los descansos. Fue allí donde lo vio por primera vez. Un hombre de piel oscura estaba trabajando con una de las vigas de soporte, su torso desnudo brillando con una fina capa de sudor bajo los rayos de sol que se filtraban a través de las grietas de las paredes de madera. Era extraordinariamente alto, probablemente 6 pies y 4 pulgadas, con una musculatura que parecía esculpida en mármol negro. Cada movimiento que hacía mientras reparaba la viga mostraba la definición perfecta de sus músculos, desde los bíceps abultados hasta los abdominales marcados que se contraían con cada esfuerzo. Isabela se detuvo en la entrada del granero, momentáneamente olvidando su dolor al contemplar la figura impresionante frente a ella. El hombre tenía rasgos nobles y fuertes, una mandíbula cuadrada, pómulos altos, y cuando se giró ligeramente, ella pudo ver un perfil que habría hecho envidiar a las estatuas griegas. ¿Puedo ayudarla en algo, señora Whitmore? La voz del hombre era profunda y resonante, con un acento que sugería educación a pesar de su posición como trabajador del rancho.
Isabella parpadeó, dándose cuenta de que había estado observándolo fijamente. Perdón, no quería interrumpir su trabajo. Soy Isabella Whitmore. El hombre asintió respetuosamente, limpiándose las manos en un trapo antes de acercarse. A pesar de su imponente físico, sus movimientos eran suaves y controlados. Soy Marcus, señora. Marcus Johnson. Comencé a trabajar aquí hace una semana. Marcus, repitió Isabella, saboreando el nombre. No te había visto antes. Su capataz, el señor Patterson, me contrató para trabajos de carpintería y mantenimiento general. Soy un hombre libre, señora, con papeles y todo, explicó Marcus, notando quizás la curiosidad en los ojos de Isabella. En Texas, incluso 20 años después de la Guerra Civil, la situación de los hombres de color aún era complicada, y muchos se sentían obligados a aclarar su estatus legal. Isabella asintió, admirando no solo su físico impresionante, sino también la dignidad con la que se expresaba. Había algo en su presencia que la tranquilizaba, una sensación de fortaleza y confiabilidad que contrastaba dramáticamente con la crueldad que acababa de experimentar en la casa. El trabajo que estás haciendo se ve excelente, comentó Isabella, acercándose para examinar las reparaciones. Esta viga ha estado dándonos problemas durante meses. Marcus sonrió, y el gesto transformó completamente su rostro, revelando dientes perfectamente blancos y arrugas de expresión alrededor de sus ojos oscuros. La madera estaba podrida en la base, señora. Tuve que reemplazar toda la sección inferior y reforzarla con soportes adicionales. Debería durar muchos años ahora. Mientras hablaba, Isabella no pudo evitar notar la forma en que los músculos de sus antebrazos se flexionaban mientras gesticulaba, o cómo su pecho se expandía con cada respiración. Se sintió avergonzada por sus pensamientos, especialmente después de la conversación devastadora que acababa de tener con Cornelius, pero no podía negar la atracción inmediata que sentía hacia este hombre. ¿Has trabajado en ranchos antes?, preguntó Isabella, tratando de mantener la conversación en un terreno seguro. Sí, señora, crecí en una plantación en Luisiana, pero después de la guerra me dirigí hacia el oeste. He trabajado en ranchos de ganado en Oklahoma y Kansas antes de llegar a Texas. Conozco bien el trabajo de la tierra y los animales. Isabella pudo detectar una historia más profunda detrás de sus palabras medidas. La mayoría de los hombres de color que habían crecido en plantaciones de Luisiana tenían historias que preferían no contar en detalle, llenas de sufrimientos y pérdidas que ella apenas podía imaginar. Debe haber sido difícil, comentó suavemente. Marcus la miró directamente a los ojos por primera vez. Isabella sintió un estremecimiento que no tenía nada que ver con el viento que comenzaba a soplar a través del granero. Sus ojos eran profundos y expresivos, con una mezcla de dolor y determinación que hablaba de experiencias que habían forjado su carácter. La vida siempre ha sido difícil, señora Whitmore, pero he aprendido que cada día que podemos levantarnos y trabajar con nuestras propias manos, tomar nuestras propias decisiones, es un regalo que no debemos dar por sentado. Sus palabras resonaron profundamente en Isabella, especialmente considerando cómo se había sentido sin control y sin poder en su propia casa apenas momentos antes. Aquí estaba un hombre que había enfrentado adversidades que ella no podía imaginar, y sin embargo irradiaba una fuerza y una dignidad que su propio esposo, con todos sus privilegios, parecía carecer completamente. Señora Whitmore, la voz de Marcus se suavizó ligeramente. ¿Se encuentra bien? Parece alterada. Isabella se dio cuenta de que las lágrimas habían vuelto a sus ojos y se las limpió rápidamente con el dorso de la mano. Ha sido un día difícil, Marcus. Solo eso. Marcus asintió comprensivamente, sin presionar para obtener más detalles. A veces, cuando he tenido días difíciles, me ayuda a recordar que el sol se pone cada noche, pero siempre vuelve a salir por la mañana. Los problemas de hoy no tienen por qué definir el mañana.
La sabiduría simple pero profunda de sus palabras tocó algo en el corazón de Isabela. Aquí estaba un hombre que había conocido la verdadera adversidad, ofreciendo consuelo sin siquiera conocer la naturaleza de su dolor. «Gracias, Marcus», dijo suavemente. «Esas son palabras muy sabias». «¿A qué, Cecil?» El sonido de pasos acercándose interrumpió el momento. Cornelius apareció en la entrada del granero, su rostro enrojecido tanto por el calor como por la irritación evidente en sus rasgos. «Isabela, te he estado buscando por toda la propiedad. ¿Qué estás haciendo aquí?» Su voz llevaba un tono de posesividad y control que hizo que Isabela se tensara inmediatamente. Marcus dio un paso atrás respetuosamente, volviendo a tomar sus herramientas y retomando su trabajo sin decir una palabra. Isabela notó cómo los músculos de su espalda se tensaron, pero mantuvo su expresión neutral y profesional. «Estaba revisando el trabajo de reparación en el granero», respondió Isabela, manteniendo su voz firme a pesar de la incomodidad que sentía. Cornelius miró a Marcus con desaprobación evidente, sus ojos azules entornándose mientras evaluaba al hombre que trabajaba. «¿Y quién es este?» «Marcus Johnson, señor», respondió Marcus, girándose y inclinando ligeramente la cabeza en un gesto de respeto que claramente no sentía. «El capataz Patterson me contrató para trabajos de carpintería». «Ya veo», murmuró Cornelius, y Isabela pudo detectar el tono despectivo en su voz. «Bueno, asegúrate de que el trabajo esté terminado pronto. No pagamos para que la gente se tome descansos extendidos». «Sí, señor», respondió Marcus simplemente, regresando a su trabajo. Cornelius tomó el brazo de Isabela de manera posesiva. «Ven, Isabela, tenemos más asuntos que discutir en la casa». Mientras Cornelius la guiaba fuera del granero, Isabela sintió una extraña reluctancia a alejarse. Miró por encima del hombro una vez más hacia Marcus, quien había reanudado su trabajo, pero la observaba partir con una expresión inescrutable en su rostro noble. El contraste entre los dos hombres no podría haber sido más marcado. Cornelius, con todos sus privilegios y su posición social, había usado sus palabras como armas para herirla en su momento más vulnerable. Marcus, un hombre que la sociedad consideraría inferior por su raza y su posición económica, había ofrecido sabiduría y consuelo sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras Isabela yacía en su cama matrimonial, escuchando los ronquidos de Cornelius a su lado, no podía quitarse de la mente la imagen de Marcus trabajando en el granero. Sus palabras sobre el sol, que siempre sale después de la noche más oscura, se repetían en su mente como una promesa de esperanza que hacía tiempo no sentía. No sabía entonces que este encuentro casual marcaría el comienzo de una transformación que cambiaría no solo su vida, sino que desafiaría todas las convenciones sociales de su época. En el silencio de la noche texana, con las estrellas brillando a través de su ventana, Isabela Whitmore comenzó a imaginar por primera vez la posibilidad de que su futuro pudiera ser diferente del destino que otros habían trazado para ella. Los días siguientes transcurrieron con una lentitud que Isabela no había experimentado antes. Cada mañana despertaba con la esperanza de encontrar una razón para visitar el granero, pero las responsabilidades del rancho la mantenían ocupada en otras áreas. Cornelius había intensificado su supervisión sobre sus actividades, como si hubiera detectado algo en su comportamiento que le causara desconfianza. Era un jueves por la mañana cuando Isabela finalmente encontró la oportunidad que había estado esperando. Uno de los vaqueros había reportado problemas con la bomba de agua del pozo principal, y ella se ofreció personalmente para inspeccionar la situación. El pozo estaba ubicado cerca del granero, lo que le proporcionaría la excusa perfecta para ver a Marcus nuevamente. El sol matutino pintaba el paisaje tejano con tonos dorados, y una brisa fresca aliviaba el calor que se avecinaba. Isabela había elegido cuidadosamente su vestido, un modelo azul claro
que realzaba el color de sus ojos y se ceñía a su figura de manera elegante pero apropiada. Se había peinado con esmero, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro de manera favorecedora. Cuando llegó al área del pozo, encontró a Marcus trabajando precisamente en la bomba. Estaba inclinado sobre el mecanismo, con las mangas de su camisa arremangadas hasta los codos, revelando antebrazos musculosos y venas prominentes que hablaban de años de trabajo físico intenso. Su concentración era total, y no se percató de su presencia hasta que Isabella carraspeó suavemente. «Buenos días, Marcus», saludó Isabella, tratando de mantener un tono casual a pesar del nerviosismo que sentía. Marcus se enderezó rápidamente, una sonrisa genuina iluminando su rostro cuando la reconoció. «Buenos días, señora Whitmore. Llegó justo a tiempo. Creo que he identificado el problema con la bomba». «¿Oh?» Isabella se acercó, genuinamente interesada, pero también aprovechando la oportunidad de estar cerca de él. «¿Qué has encontrado?» «El eje principal está desalineado», explicó Marcus, señalando las partes internas del mecanismo. «Probablemente debido a la sequía. Cuando el nivel del agua baja demasiado, la bomba trabaja más duro y se desgasta de manera desigual. Necesito algunas piezas nuevas, pero puedo fabricarlas en la herrería». Isabella asintió, impresionada por su conocimiento técnico. «¿También sabes herrería?» «Un poco de todo, señora», respondió Marcus con modestia. Cuando has tenido que ser independiente desde joven, aprendes a hacer lo que sea necesario para sobrevivir». Hubo un momento de pausa en su frase que no pasó desapercibido para Isabella. Pudo intuir que había estado a punto de decir algo más personal, algo relacionado con su pasado como esclavo, pero se había contenido por respeto o prudencia. «Debe haber sido muy difícil», comentó Isabella suavemente, «aprender tantas habilidades siendo tan joven». Marcus la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y aprecio. No estaba acostumbrado a que las mujeres blancas de clase alta mostraran interés genuino en su historia personal. «Mi padre era el herrero de la plantación donde nací», explicó Marcus, su voz tomando un tono más íntimo. «Me enseñó todo lo que pudo antes de que nos separaran. Tenía 8 años cuando lo vendieron a otra propiedad. Nunca volví a verlo». Isabella sintió un nudo en la garganta al imaginar a un niño de 8 años perdiendo a su padre de esa manera tan brutal. «Lo siento mucho, Marcus. No puedo imaginar lo doloroso que debe haber sido». «Fue hace mucho tiempo», respondió Marcus, aunque Isabella pudo ver que el dolor seguía siendo real. «Pero me enseñó algo importante antes de irse. Me dijo que las habilidades que llevamos en nuestras manos y en nuestra mente nunca nos las pueden quitar. Pueden quitarnos nuestra libertad, nuestras familias, nuestras posesiones, pero el conocimiento y la determinación siempre permanecen con nosotros». Sus palabras resonaron profundamente en Isabella, quien había estado sintiendo que le habían quitado su propósito y su valor como mujer debido a su infertilidad. Aquí estaba un hombre que había perdido literalmente todo en repetidas ocasiones, y sin embargo había encontrado la manera de reconstruirse a sí mismo una y otra vez. «Tu padre era un hombre muy sabio», dijo Isabella sinceramente. «Lo era», acordó Marcus, y luego cambió de tema, como si hubiera compartido más de lo que pretendía. «Le gustaría que le explique cómo funciona la bomba. Es bastante ingeniosa, en realidad». Isabella asintió con entusiasmo, no tanto por la bomba, sino por cualquier razón, para prolongar su conversación. Marcus comenzó a explicar el mecanismo, usando sus manos grandes y hábiles para mostrar cómo cada pieza trabajaba en conjunto con las demás. Su pasión por el trabajo manual era evidente en la forma en que hablaba, y su inteligencia brillaba a través de sus explicaciones claras y detalladas. Mientras hablaba, Isabella no pudo evitar estudiar sus rasgos más de cerca. Su piel era de un tono caoba rico que brillaba suavemente bajo la luz del sol.
Sus ojos eran de un marrón tan profundo que parecían casi negros, con pestañas largas y espesas que cualquier mujer envidiaría. Su nariz era recta y noble, y cuando sonreía, como lo hacía ahora mientras explicaba un aspecto particularmente ingenioso del diseño de la bomba, toda su cara se transformaba con una calidez que hacía que el corazón de Isabella latiera más rápido. ¿Entiende el principio, señora Whitmore?, preguntó Marcus, notando que ella había estado observándolo en silencio. Isabella se sonrojó, dándose cuenta de que había estado perdida en sus propios pensamientos. Sí, por supuesto, es muy ingenioso, como dijiste. Marcus sonrió, y había algo en su expresión que sugería que había notado su distracción, aunque fue demasiado cortés para comentarlo. Debería tener la bomba funcionando completamente para mañana por la tarde. Mientras tanto, el pozo del establo puede proporcionar agua suficiente para las necesidades inmediatas. «Excelente», respondió Isabella, tratando de recuperar su compostura profesional. «Aprecio mucho tu trabajo tan detallado». Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado de una tensión que Isabella no sabía cómo interpretar. Era como si ambos fueran conscientes de una conexión que se estaba formando, pero ninguno sabía cómo o si debería reconocerla. El sonido de cascos de caballos se acercando rompió el momento. Isabella se giró para ver a Cornelius montando en su semental negro, acompañado por 2 de los vaqueros del rancho. Su expresión era tormentosa. Isabella sintió inmediatamente que se avecinaban problemas. «¡Isabella!», llamó Cornelius mientras desmontaba. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Inspeccionando el problema de la bomba de agua», respondió Isabella, manteniendo su voz firme. «Marcus ha identificado el problema y dice que puede solucionarlo para mañana». Cornelius miró a Marcus con desconfianza evidente. ¿Desde cuándo una dama necesita inspeccionar personalmente problemas mecánicos? Tenemos un capataz para este tipo de asuntos. Isabella sintió como la irritación comenzaba a hervir en su interior. Cornelius, este es mi rancho. Mi padre me enseñó a conocer cada aspecto de su funcionamiento, desde el ganado hasta la maquinaria. Tu rancho, repitió Cornelius con un tono que hizo que los vaqueros que lo acompañaban intercambiaran miradas incómodas. Isabella, creo que necesitamos hablar en privado. Marcus había permanecido en silencio durante este intercambio, pero Isabella pudo ver la tensión en la línea de su mandíbula. Sus manos se habían cerrado en puños a sus costados, aunque su expresión permanecía cuidadosamente neutral. «Marcus», dijo Cornelius sin mirarlo directamente, «espero que este trabajo esté terminado rápidamente. Tengo otros proyectos que requieren atención». «Sí, señor», respondió Marcus simplemente. Cornelius tomó el brazo de Isabella de manera posesiva, exactamente como había hecho días antes en el granero. «Ven, Isabella, tenemos invitados esperando en la casa». Mientras Cornelius la guiaba hacia su caballo, Isabella sintió una desesperación creciente. No quería irse, no quería terminar su conversación con Marcus de esta manera abrupta. Se las arregló para mirar por encima del hombro una vez más, y sus ojos se encontraron con los de Marcus por un momento breve pero intenso. En ese intercambio de miradas, algo pasó entre ellos. Isabella vio comprensión en los ojos de Marcus, una promesa silenciosa de que él entendía la situación difícil en la que ella se encontraba. Y Marcus vio en los ojos verdes de Isabella una tristeza profunda que despertó en él un instinto protector que había mantenido dormido durante años. El viaje de regreso a la casa principal se realizó en silencio tenso. Isabella podía sentir la ira radiando de Cornelius y sabía que se avecinaba una confrontación desagradable. Sus temores se confirmaron tan pronto como entraron en la casa. «¿Qué diablos pensabas que estabas haciendo?», explotó Cornelius en cuanto estuvieron solos en el salón principal. «Supervisando el trabajo en mi propiedad», respondió Isabella, decidiendo que no se dejaría intimidar esta vez. «¿Tu propiedad?»,
La voz de Cornelius se elevó peligrosamente. Isabela, somos casados. Legalmente esta propiedad es tanto mía como tuya, y como tu esposo, tengo el derecho y la responsabilidad de protegerte de situaciones inapropiadas. ¿Inapropiadas? Hablar con un empleado sobre reparaciones es inapropiado. Cornelius se acercó a ella, su estatura imponente utilizándose como una forma de intimidación. No te hagas la inocente, Isabela. Vi cómo lo mirabas. Vi cómo él te miraba. Isabela sintió cómo el calor subía a sus mejillas. No sé de qué